Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a comenzar el estudio y, por supuesto, como siempre, antes de comenzarlo vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por el estamos estudiando el día de hoy, Señor, y lo que estudiaremos seguramente durante todo el resto de este año. Doy las gracias por cada uno de mis hermanos que esta noche estamos aquí, por los que nos ven también a través de la transmisión, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, el día de hoy nosotros vamos a continuar con el estudio de las raíces hebreas del Nuevo Testamento. Y les recuerdo que el propósito principal y el objetivo principal de este estudio, que nos va a llevar una parte importante del año seguramente, es poder establecer esos nexos vitales que existen entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, para que finalmente nosotros comencemos a no solamente percibir, sino que a entender la Biblia como una unidad, no como dos cosas separadas. Ustedes saben, culturalmente existe incluso el hecho de que hay personas que piensan que hay un Dios del Antiguo Testamento, un Dios del Nuevo Testamento, y obviamente son distintos, y la verdad que no es así, y ese es uno de los propósitos de este estudio, que nosotros, a partir de establecer las bases del Antiguo Testamento, vamos a poder tener también una riqueza mucho más grande en el entendimiento del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, que no es otra cosa que la consumación de lo que se escribió en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. ¿Ya? Hemos así analizado básicamente lo que es el inicio del pueblo de Israel. Génesis, desde el capítulo 1 al 11, habla de la humanidad en general, ¿no es cierto? Pero a partir del capítulo 12 en adelante, y a lo largo de toda la Escritura, hay un denominador común, que es el pueblo de Israel y la venida del Mesías. ¿Ya? La venida del Mesías, tanto su primera como segunda venida. La primera, que para nosotros tiene un contexto histórico, y la segunda, que es un contexto profético, ¿no es cierto?, futuro. Y para que esto pudiera suceder, ¿no es cierto?, Dios va a establecer un pueblo, y ese pueblo va a comenzar con una persona, y esa persona, dijimos, es Abraham, quien es sacado de Mesopotamia, trasladado a la tierra de Canaán, y comienza, ¿no es cierto?, este proceso con una promesa de tierra, territorio, una promesa de bendición, pero también una promesa de ser su Dios. ¿Ya? Entonces, esa bendición vendría a traer no solamente de aspectos materiales, sino que por sobre todas las cosas, descendencia. Y además de eso, con la promesa de que a través de esa simiente, ¿no es cierto?, habría o sería bendecida todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Y entendemos que esa simiente es Jesús, ¿no es cierto?, nuestro Señor. Es lo que dice en Génesis 3:15, ¿recuerdan? ¿No es cierto?, que la simiente va a aplastar la cabeza. Esa simiente, que no es la simiente, sino que la simiente en singular se está refiriendo al Mesías. Bueno, vimos que Abraham, dígame. Sí. ¿De quién piensa tú que es la simiente? Aleluya, eso. Todos los no convertidos van a ser la simiente de Satanás. ¿Ya? Porque recuerde que nosotros entendemos en el Nuevo Testamento, por eso digo que esto es crudo, pero es así como Dios lo plantea. Si ustedes son hijos de vuestro padre, no está incluyendo solamente los fariseos, ¿no es cierto? Porque todo aquel que no es por nosotros, contra nosotros es. Entonces, todo ese aspecto es parte de este proceso. Entonces, al final, esto se reduce en la simiente de Dios y la simiente de Satanás. ¿Ya? Vimos que Abraham tuvo a su hijo Isaac, que no fue ni el primero ni el único, ¿no es cierto? Abraham tuvo un hijo con la esclava de su esposo.
esposa Agar, y ese hijo fue Ismael, pero a través de él no vendría la promesa, sino que la promesa vendría a través de ese hijo que nace 14 años o 15 años después del nacimiento de Ismael, 25 años en total, si consideramos cuándo es que primera vez o la primera vez que recibe esta promesa Abraham, ¿ya? Ese hijo es Isaac. Isaac, dijimos, que lo analizamos la semana pasada, es un patriarca de transición. No hay mucho que hablar acerca de Isaac y no hay mucho que se dice de Isaac en la Escritura. Por supuesto que tiene una preponderancia de ser uno de los 3 patriarcas, pero finalmente vemos que el Génesis específicamente se concentra en Abraham y en Jacob, su nieto en este caso, ¿ya? Y el día de hoy, la siguiente, vamos a analizar el tercer y último personaje que recibe este estatus de patriarca, ¿ya? Nosotros tenemos que entender que el concepto de patriarca no es un concepto que era exclusivo del pueblo, bueno, en este caso no existe el pueblo judío, no existe el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, sino que está siguiendo, por así decir, las normativas de la época, en la cual básicamente en esta zona del mundo había muy pocas ciudades como tal establecidas, ¿ya? La gran masa y las que habían, las ciudades que habían, no tenían muchos habitantes propiamente tal establecidos, porque obviamente no existían trabajos de servicio, ni no sé, ninguna de las cosas en las que hoy día nosotros trabajamos o de ciudades establecidas como las que conocemos, ¿ya? Los que vivían normalmente en estas ciudades amuralladas eran personas que trabajaban, o familias que trabajaban para el beneficio del rey, ¿no es cierto? En el caso de los cananeos, recuerden que existían ciudades-estados con un rey cada una de ellas, y por lo tanto los que vivían dentro de la ciudad eran aquellos que principalmente estaban relacionados y casi exclusivamente relacionados con el trabajo hacia ese rey. El grueso de la población existente en la época no vivía dentro de estas murallas y se trasladaba a lo largo de todo el territorio, ¿no es cierto?, en las distintas épocas del año, llevando sus ganados, comerciando, ¿no es cierto?, en busca de agua, todos esos aspectos que tienen que ver con la vida nómada. Bueno, estos clanes, que es el nombre exacto que se recibe, contaban con un orden social que constituía lo que era, para gusto y deleite de la feminista, el patriarcado, ¿no es cierto? El patriarcado constituía el sistema en el cual socialmente se conducían estos clanes, ¿ya? Y por lo tanto el patriarcado era sumamente importante, porque el patriarcado iba a descansar, cosa que vamos a ver la próxima semana, en el primogénito. La transmisión de ese patriarcado iba a recaer sobre la figura del primogénito, que era el primer hijo varón. En el caso de Abraham, históricamente su primer hijo legítimo es Ismael, pero está fuera del plan de Dios. El primogénito de Abraham, para efectos del plan de Dios, es Isaac, ¿ya? Y vemos que Isaac, ¿no es cierto?, y algo vimos en relación a esto, se casa con Rebeca, que ¿de dónde era la Rebequita? También de la zona de donde era Abraham, o sea, no era una cananea. Y recuerden, una de las razones por las cuales no se debía en el pacto con Dios tomar mujeres de los cananeos, eran 2 razones principalmente. ¿Se recuerdan cuáles eran? Bueno, la más lógica es que, claro, no eran semitas, en este caso, ¿no es cierto? Pero por otro lado, la población de Canaán estaba bajo una maldición. Recuerden ustedes que cuando Noé maldice a Cam, no maldice directamente a Cam, sino que dice: maldito sea Cam, o sea, Canaán, y está nombrando en ese caso al hijo de Cam. ¿Ya? Entonces es una tierra que está bajo ese concepto también. Todas estas cosas eran sabidas y transmitidas hasta ese entonces
entonces oralmente. Después de todo esto se va a llevar, como quien dice, en realidad a la piedra, cuando Moisés escriba la ley, no solamente los 10 mandamientos, sino que toda la ley. ¿Ya? Se casan y van a tener un par de hijos mellizos. Génesis 25, 19 al 26. ¿Estás sin micrófono? ¿En serio? Ernie Boy. Sí. Voy a empezar a leer yo mientras tanto. Génesis 25. No, en la anterior, perdón. Ahí sí. Génesis 25, 19 al 26. Damos lectura. ¿Ah? ¿Cuál pañuelo? Ah, no, este es un pañito, es que siempre guardo uno esto por si me falla la próstata. Ya. Sí, a veces cuando hago así me sale el chorrito. Abraham, sí, pues ya estamos viejitos. Abraham, perdón, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Padam Aram no era específicamente ya la Mesopotamia. Padam Aram era más o menos a la altura de lo que es hoy día la ciudad de Damasco, en Siria. Esa zona se llamaba Padam Aram, ¿ya? O sea, todo eso era Aram y la ciudad se llamaba Padam Aram, ¿ya? Hermana de Labán arameo. Rebeca, recuerden ustedes que era una doncella que no sobrepasaba los 15 años. Y se casa con Isaac, que tiene 40. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos. Desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Recuerden que en realidad no eran gemelos, eran mellizos, vale decir, 2 óvulos fecundados, porque eran distintos físicamente y además su carácter era muy distinto. Y salió el primero rubio y era todo velludo y como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Esaú significa velludo o peludo. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Jacob no significa inicialmente suplantador ni embustero. Jacob significa el que se agarra. Recuerden que los nombres eran dados de acuerdo a las circunstancias, a las situaciones. Salió este hijo, ¿no es cierto? Ellos no dijeron, no le vamos a poner como el papá, no, sino que salió peludo, Esaú, peludo, ¿ya? El otro salió agarrado del calcañar, el que se agarra, ¿ya? Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Es decir, Isaac oró más o menos 20 años por su esposa para que ésta pudiera concebir. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿No es cierto? Vemos que Rebeca recibe una profecía. Y esa profecía ya le decía que su hijo menor sería el que prevalecería. ¿No es cierto? Cuando dice que el mayor servirá al menor, se está refiriendo a que el menor heredaría la primogenitura. Ahora, estos 2 niños nacieron el mismo día, estaban de cumpleaños el mismo día, pero el solo hecho de que Esaú asomara primero la cabeza, ¿no es cierto?, por el canal del parto, lo hizo primogénito desde el punto de vista cultural, tradicional. Pero la profecía ya había cambiado esa decisión, y esa decisión venía del cielo para Jacob. Ahora, Rebeca
no le dijo ni a su esposo, ni a sus hijos. Y esto es lo que de alguna manera, o mejor dicho, de todas las maneras, generó todos los enredos que vinieron posteriormente. Ahora, hemos de recordar que Dios es soberano y Él obra de formas extrañas, porque Él ciertamente permitió esto. No estamos diciendo que era su deseo, pero lo permitió. Tampoco estamos diciendo o justificando ni a Rebeca ni a ninguno de los participantes de esto. Ya, centrémonos en los hechos. ¿A dónde nos conduce esto? Y esto también de alguna manera nos recuerda que Dios obra en la imperfección de nosotros como personas. Vale decir, no existen héroes en la Biblia más que Jesús, ¿no es cierto? Lo que existen son hombres, mujeres, pecadores que Dios tiene a bien usar para sus propósitos. Esa es la verdad de esto. Ya estamos claros, nacieron los dos muchachos. Versículo 27, ¿todavía no llega el micrófono? Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa. Así como la Biblia en audio no la escuchado. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Esto también es para que nosotros, porque de alguna manera, en nuestro inconsciente colectivo como cristianos, casi Esaú es una víctima. Y no es así. Recuerden lo que va a decir, no lo vamos a ver hoy, pero más adelante el Señor va a decir por medio del apóstol Pablo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, ¿no es cierto? O sea, Dios había determinado un plan. Ellos están actuando sobre la base de la ignorancia de ese plan. Para las personas que están viendo el estudio en este momento, están expulsando a mi gata por causa de algunas alergias existentes en la población de la iglesia. Pobrecita mi hija. Ya. Entonces, Esaú no es inocente como tal. ¿Ya? Jacob tampoco, ninguno de los dos se merecía a nadie. Nadie se merece nada, pero Dios va a hacer su obra. Bueno, los niños crecieron y eran distintos. Jacob era un cazador, ¿no es cierto? Esaú era un cazador, era un hombre de campo, y Jacob era quieto y habitaba en las tiendas. O sea, Jacob era tranquilo, era casero, aprendió a cocinar, a hacer punto cruz, ¿cierto? Le gustaban los perfumes, quién sabe, pero era tranquilito. El otro era un cavernícola de tomo y lomo, claro. Y amó Isaac a Esaú. Claro, se fue con el que él consideraba su hijo fuerte. Pero fíjese por qué lo amaba. Porque comía de su casa. No lo amó porque era espiritualmente esto, ni porque era tan entendido en las cosas de Dios. No, porque se beneficiaba de la casa de su hijo. ¿No es cierto? Y más Rebeca amaba a Jacob porque le ayudaba con las cosas y seguramente veía la novela juntas. Entonces, se produce esa disfunción tan propia de nosotros los seres humanos en general, y eso va a determinar que estos dos jóvenes van a estar siempre separados de alguna manera. O sea, el conflicto de ellos no empezó con el tema de la primogenitura, o sea, ahí de alguna manera llegó a su punto, pero ya vivían vidas totalmente paralelas. Ahora sí, ya. 29. Sí. Prendan la cocina, por favor. ¿No? Ya no importa, voy a seguir yo. Y guisó Jacob
un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo, ¿ya? El nombre que él tenía era Esaú, pero de ahí en adelante va a ser conocido como Edom. Y esto va a ser tan potente y va, de alguna manera, este evento va a marcar la vida de Esaú, que finalmente el territorio al que él posteriormente va a ir a habitar se le va a llamar Edom, y a los descendientes de Esaú se les va a llamar edomitas, ¿ya? Entonces dice, y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura, no su primogenitura. ¿Qué pasó acá? Esaú no tenía idea de lo que era la primogenitura. Él la había escuchado, pero no sabía cuáles eran los beneficios, no sabía eso. ¿Por qué? Porque su papá nunca le comunicó lo que significaba el concepto de primogenitura. En cambio tenemos a una Rebeca que le enseñó claramente lo que significaba la primogenitura a su hijo favorito, en este caso Jacob, ¿no es cierto? Entonces, en algún momento, y este fue el momento, Jacob, de forma equivocada, va a tomar de forma tramposa, por decirlo de alguna manera, algo que le pertenecía ya por derecho profético. Entonces, ¿qué hace? Se aprovecha de la impulsividad de Esaú, porque no es que estuviera muriéndose de hambre, él se podría haber preparado su propia casa, pero es esa, ¿no es cierto?, ansiedad visceral que caracteriza a muchos de los personajes bíblicos y a muchos de nosotros, muchas veces, que cosas que son relevantes, importantes, las dejamos de lado por un deseo que puede ser legítimo, pero está mal llevado. Entonces, en ese momento, Jacob le dice: véndeme tu primogenitura. Y Esaú le dice: ¿y de qué me sirve esa cuestión? Si me voy a morir, ¿de qué me sirve? Si él hubiese sabido, si él hubiese conocido, si él hubiese estado entrenado en la importancia de la primogenitura, jamás lo habría hecho. ¿Ya? Entonces, le vende la primogenitura, y el versículo importante aquí es el 33. Y dijo Jacob: júramelo. Cuando en el Antiguo Testamento y sobre todo en el Génesis aparece la palabra juramento, recuerden, hay varias veces que ocurren juramentos. Obviamente no se firmaba ningún papel, sino que existía un gesto simbólico que era colocar la mano debajo del muslo y jurar ahí, ¿no es cierto? Entonces, ese juramento tenía fuerza de ley, o sea, eso fue algo legal, bajo el contexto de ahí. No fue algo, no. Si hubiese dice: véndeme tu primogenitura, y le dice: quédate con la cosa, pero no ocurre el evento del juramento, eso no habría quedado sin efecto. Pero al haber un juramento de por medio, eso implicaba efectivamente un acto legal. O sea, legalmente Esaú le vendió una primogenitura que no le correspondía a Jacob, que la compra en circunstancias que a él sí le correspondía. ¿Me entienden eso, no es cierto? Ya, ok. ¿Sí? Ya. Entonces vamos, fíjense todo esto, porque su madre nunca le dijo ni a su esposo ni a sus hijos. Capítulo 27. No sabemos cuánto tiempo pasa entre esta transacción y esta escena que vamos a ver en el capítulo 27. Como dije, Isaac es poco lo que se habla de él específicamente, pero sí mucho de Jacob, porque Jacob va a ser el último patriarca y a través de su descendencia va a venir la nación de Israel. 27.1.
Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. O sea, no le dijo: hijo, toma un cordero, haz un sacrificio a Dios, conságrate. No, me estoy por morir, es que lo único que quiero, ande y hazme un guiso como esos que me haces. O sea, pura carnalidad, en resumen. ¿Se dan cuenta? O sea, esa es la relación que existía entre ellos. Esa es la relación que existía entre ellos. ¿Ya? Y Rebeca estaba oyendo, casualmente, pero estaba oyendo. Yo creo que Rebeca andaba, pero todo el día así. Para cachar, pues, si en algún momento iba a pasar esto, si tampoco sabía cuándo se iba a morir el viejujo. Entonces, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Esta bendición era la confirmación y el traspaso oficial, ¿no es cierto?, de la primogenitura. Porque obviamente mientras estaba vivo el patriarca, este traspaso no ocurría, aunque el hijo mayor era el designado, ¿ya? Pero como Jacob no sabe cuándo va a morir y ya sabe de alguna manera que las condiciones que se encuentra le puede llegar en cualquier momento, entonces decide hacer esta ceremonia, ¿ya? 8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Aquí hay una cosa interesante. Le pide 2 cabritos. No necesitaba 2 cabritos en realidad. Necesitaba 1 nomás. Incluso para sacarle la piel. Pero el otro, y es ahí donde nosotros nos empezamos a dar cuenta de que hubo un sacrificio, ¿ya? Y esto nos lleva, por ejemplo, a lo que va a ser tiempo después la fiesta del Yom Kippur, de la expiación, que se van a tomar 2 corderos, ¿ya? Entonces recuerden que aquí no está escrita la ley, pero está todo lo que se ha ido traspasando desde Abraham, en este caso hasta Jacob, que después Moisés, siglos después, va a plasmar en las leyes. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Ahora sí. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes que su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador. Pausa. Me tendrá por burlador, no como un burlador. ¿Por qué? Porque el nombre Jacob no tuvo una connotación de suplantador, que es la palabra que se ocupa después, hasta este momento. ¿Se entiende eso? Él no nació y le pusieron el suplantador. El nombre que él tenía era el que se agarra. Aquí surge por primera vez el concepto de suplantador asociado a Jacob. ¿Ya? Y traeré sobre mí maldición y no bendición. ¿El de qué se estaba acordando acá? De la maldición de Noé sobre Cam. ¿Por qué? Porque el patriarca tenía la facultad dada por Dios para bendecir o maldecir. Entonces él dice: mi papá se va a dar cuenta de que yo no soy, y en vez de bendecirme me va a maldecir. Versículo 13. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz
y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Pausa. Esto es muy importante, porque la tradición decía lo siguiente: en el momento en que el primogénito va a recibir la bendición y la confirmación de su primogenitura por parte del patriarca que va a partir, se vestía de una forma especial. Se vestía y tenía una vestimenta que lo iba a distinguir del resto de sus hermanos. ¿Recuerdan otro caso como ese? José. José fue el primer hijo ¿de quién? De Raquel, la mujer que Jacob amaba. Entonces a él Jacob le entrega una túnica distinta, de colores. ¿Ya? El punto es que se la entregó antes de tiempo. Ya. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He aquí, como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. A ella se fue en la bola de la mentira. Claro, ya. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Pausa. Detalles de este tipo. Tu Dios no pasaba a ser su Dios hasta que no le traspasara la bendición de la primogenitura. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Dijo también: Acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y la bebió. Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Pausa. Entonces, no tiene la vista, ¿no es cierto? Toca sus manos, escucha la voz de Jacob, pero siente las manos de Esaú y le vuelve a preguntar: ¿Eres tú? Y Jacob vuelve a decir: sí, yo soy, ¿no es cierto? Entonces se consuma todo el engaño. Y después dice que se acerca para besarlo y huele el olor de las ropas de Esaú, porque significa que Esaú tiene que haber usado esa ropa para cualquier otra cosa y ni la lavó, estaba con todo el olor de él. El olor de él, claro. Sí, era hediondón la ropa, ¿cachai? Porque esa ropa se usaba específicamente el día de la bendición y después de ahí en adelante la podía usar. Pero esa ropa estaba consagrada, santificada específicamente para ese día. ¿Ya? Dios, pues, te dé el rocío del cielo. Aquí lo empieza a bendecir. Y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti.
sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Le repite lo mismo que a Abraham. Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. Ya. Y conocemos el resto de la historia, ¿no es cierto? Se estremece Isaac y Esaú pide bendición, pero ya no hay bendición. Ya la dio ya, completa. Entonces, lo que debió haber dicho, recuerdan, cuando al principio de esto, cuando Isaac llama a Esaú, Esaú debió haberle dicho: papá, ya no me corresponde a mí la bendición porque yo la vendí. ¿No es cierto? Yo la vendí, le corresponde a mi hermano Jacob. Me doy cuenta que la embarré, la regué, todo lo que sea, pero fue un acto mediado por un juramento y por lo tanto le pertenece a él. Tampoco lo dijo. O sea, ambos se suplantaron, porque desde el momento en que Esaú cayó eso y fue a cazar lo que su padre le había pedido, él estaba negando que ya había perdido por voluntad propia el derecho que no le pertenecía por profecía. ¿Ya? Versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Claro, ¿por qué entonces? Porque se iban a matar. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Eso lo dice porque ya Esaú había tomado 2 mujeres cananeas, ¿ya? 2 mujeres cananeas, o sea que él no solamente no le dijo a su padre que había vendido la primogenitura, sino que ya había violado el pacto en función de que tomó mujeres cananeas. Una vez más, guiado por su impulsividad. ¿Sí? ¿De qué? Ya, es que eso es parte de lo que va a venir después, por eso no la leímos ahora. Acuérdate, saltamos al 41, ¿ya? Porque eso va a tener que ver con lo que hace Esaú después, que se va a vivir con Ismael y se casa con una prima de él. Ya, yo sé que es como denso esta cosa, pero si ustedes leen los capítulos van a ir familiarizándose. Ya, 28:1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Otra vez entonces va a tomar a su hijo. Ya está asumido Isaac, ¿no es cierto? Y le dice a Jacob: sale de aquí y toma una esposa de los de Harán, en ese tiempo la ciudad de Padán Aram, y lo va a mandar donde la familia de Rebeca, ya, de donde él mismo
tomó a su mujer. ¿Ok? Ya. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Las dos cananeas. Ya. Fíjense en esto, que va a tener repercusiones hasta el día de hoy. Lo que preguntaba mi hermano Ernie está en el versículo en relación con esto, y lo vamos a decir al tiro, ¿no? Cuando le ruega una bendición Esaú a su padre, él ya no tiene bendición, pero sí tiene una profecía. Y esa profecía es esta, versículos 39 y 40. Se lo está diciendo Isaac a Esaú, no a Jacob. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Ya, o sea, es como una forma de decir que va a ser su vida errante, siempre, no va a tener lugar fijo. ¿Ya? Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. O sea, le está ratificando que él iba a ser siervo de su hermano. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Va a haber momentos en que eso va a cambiar y va a prevalecer sobre Jacob. Esa es la guerra entre dos hermanos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿A dónde se va? Esaú se va con su tío Ismael. Claro. ¿Y qué tienen en común algo? Ellos. ¿Ya? ¿Pero qué tienen en común? Son los despechados. Ambos primogénitos cronológicamente hablando. En el caso de Ismael, 14 años de diferencia. En el caso de Esaú salió primero. Pero ninguno de los dos Dios los favoreció ni los eligió. Eligió a sus hermanos. ¿Qué empieza a generar eso? Claro, entonces vamos a ver después eso a lo largo del tiempo. Por eso es que, si no, entre paréntesis, si no se conoce la historia como esta, nunca jamás se va a entender el conflicto en el Medio Oriente. El conflicto en el Medio Oriente no es por tierra, aunque se diga que es por tierra, no es por religión, aunque se diga que es por religión, es por esto. Dos hermanos y uno odia al otro. Esaú odia a Jacob. Cuando se establece la autoridad palestina en el año 67, el eslogan de ellos es: vamos a tirar al último judío al mar. O sea, ellos no querían tierra, ellos querían tirar a todos los judíos, arrinconarlos hasta tirarlos al mar. No hay nunca posibilidad de negociaciones. ¿Quién va a ser el que va a conseguir esa paz? El anticristo. Muy bien. Es un alumno, podemos terminar. ¿Estamos? Ok. 28, y ahora vamos al capítulo 28, versículo 10. Esta escena es importante. Salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí.
porque ya el sol se había puesto, y tomó de las peras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, he aquí, una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ya. Entonces Jacob va camino a Padán Aram, ¿no es cierto? Escapando de Esaú y también con la esperanza de encontrar esposa entre la gente del pueblo de su madre. ¿Qué es lo que sucede? Él se queda dormido en este lugar, tiene este sueño y recibe la promesa una vez más de Dios, y la bendición le dice que va a ser al norte, al sur, al este, al oeste, a todas partes, y que toda la familia de la tierra serían benditas en su simiente. Y esa simiente es Jesús, ¿no es cierto? Jesús es la simiente, que va a venir obviamente de Israel. Entonces, recuerden que el prefijo Bet es casa. Bet el casa de Dios. Bet Helem, casa del pan. Bet Saida, casa del pez. Y así, cada vez que veamos Bet, ya en la escritura. Entonces, dice que primero se llamaba Luz, era una ciudad cananea. Pero aquí uno piensa y dice, e hizo Jacob voto, dijo, si tú me das esto, entonces serás mi Dios. Dios no lo pescó en eso, o sea, pudo haber abierto otra vez el cielo, la escalera, y de una oreja se lo lleva para arriba, pero no, le da, ya, la deja pasar, ¿no es cierto? ¿Ah? Pactó, claro. Sí, entonces, vamos al 29 y vamos a ver el encuentro de Jacob con Raquel. Con esto vamos a terminar hoy día. 29:1. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Aram somos. Aquí es cuando Dios orquesta todo, ¿no es cierto? Es como cuando Ruth, recuerdan, va a
al rebusque justo a la tierra de su pariente Booz. No lo sabía ella, no lo sabía Booz, pero a donde el pariente redentor, esto es lo mismo que el criado de Abraham. Dios ya tiene las escenas preparadas, la gente no lo sabe, los que están ahí participando no lo saben, ¿ya? Versículo 5, y él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. O sea, lo primero que le preguntó, ¿está vivo todavía? Sí, no, sí está vivo. Y de hecho ahora viene su hija, Raquel, ahora con sus ovejas acá al abrevadero. ¿Ya? Y él dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre. Fíjense en esta escena, sí, no va a ser. Porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel... Pausa, no la había visto en su vida, ni ella a él, ni él a ella. Hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, muy amablemente, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Al toque. ¿Cachai? Cuando uno lee esta cuestión, usted no se ríe. Cuando uno empieza a leer, ¿cachai? ¿Cuánto te demoraste tú? Este no llegó al tiro. Se la jugó, pero en breve. Y después le cuenta quién es, pues. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. O sea, no tenía nada de raro Jacob, era bien machito, solo que era más tranquilito nomás. Le gustaba coser, tejer, ¿no es cierto?, cocinar. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Ya, salta al 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Ya, 7 años, ¿por qué? Porque recuerden que existía el descanso semanal. Esto después se va a establecer como tal, como ley, pero ya era una tradición. Existía el descanso semanal y también existía el descanso de la tierra que se labraba. Entonces se labraba 6 años y el 7º año había reposo completo. ¿Ya? Reposo completo. Entonces, por eso es que al 7º año Jacob iba a tener todo ese año para estar con su amada Raquel. ¿Ya? Salta al versículo 23. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán, su sierva Zilpa, a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? O sea, como pecas pagas. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Ya, o sea, le dice eso ya después que le dio la cuchufleta, ¿no es cierto? Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. O sea, 14 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada, y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán
aún otros 7 años. O sea que el viejo le sacó 21 años de trabajo. ¿Ya? Ya, la palabra semana, si ustedes se dan cuenta ahí, cumple la otra semana, es la palabra que muchas veces se confunde, es la palabra en hebreo shabua, que significa séptimo, ¿ya? Y siempre esa palabra shabua, el contexto entrega si es séptimo de días o séptimo de años. Por ejemplo, cuando dice en el libro de Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu santa ciudad y tu pueblo, está refiriendo a 70 shabuas de años, ¿ya? Entonces, trabajó finalmente 21 años con su tío Labán. O sea, van a haber pasado 25 años más o menos entre que él salió de Canaán a Padam Aram y ahora, la próxima semana vamos a ver cómo él va a regresar a Canaán, la tierra prometida. Pero va a tener que enfrentar a su hermano Esaú. ¿Ya? Y vamos a ver qué es lo que sucede ahí, junto con los hijos que va a tener de estas 4 mujeres. De estas 4 mujeres. Va a tener hijos con Lea, su esposa legal, va a tener hijos con Silpa, ¿no es cierto?, la concubina, y va a tener hijos con Bilha, la concubina de Raquel, la sierva, claro, la sierva de Raquel, perdón, y va a tener hijos finalmente con su mujer amada, Raquel. Y esos 2 hijos van a ser José y Benjamín, que vamos a ver la historia de ellos también. Entonces, así ya nos vamos acercando. Esto denso se va a ir haciendo mucho más claro una vez que ya se establezcan las 12 tribus, después los territorios, lo que va a significar el reino dividido y cómo es que eso finalmente va a desembocar en la figura de Jesús y qué relación tiene con nosotros hoy. ¿Ya? Hoy. Bien. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, porque estamos tarde. Estamos todos cansados. No, ¿alguna pregunta? Esto es cosa de leer. Si ustedes se dan cuenta, solamente estamos ocupando el libro del Génesis. No debiera, entre comillas, ser una sorpresa para ninguno de nosotros, a lo menos la familiarización con el texto. ¿Ya? No estamos usando ni el Talmud ni ninguna otra cosa, simplemente el Génesis para explicar porque la Biblia explica la Biblia. ¿Ya? Sí. Sí. No, era costumbre. De hecho, cuando se habla, por ejemplo, de que Moisés, ¿se acuerdan cuando Moisés conoce a, ¿cómo se llama la esposa de Moisés? Sífora, muy bien, ¿no es cierto? Ellas están en un abrevadero, están dándole de beber a los ganados. O sea, era habitual que las mujeres pastorearan los rebaños. Había hombres también, por supuesto, pero no era infrecuente. No, claro, sumado a eso que muchos de ellos tenían solamente mujeres, ¿ya? Entonces, era una cosa culturalmente compartida, pero tiene que ver con, obviamente, ese rebaño, porque la figura del pastor, desde el punto de vista de la alimentación espiritual, tiene que ver con la figura de el gran pastor que es Jesús, ¿ya? O el príncipe de los pastores. Ya. Padre Santo, gracias por esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre, por ti, Señor. Y Señor, esta palabra que hemos aprendido de hoy, Señor, que la podamos seguir entendiendo, seguir comprendiendo, confiar en tus promesas, Padre, confiar en tu palabra, honrar, Señor, las bendiciones, ser agradecidos, Señor, de las cosas que tú nos das, que tú nos bendices, Señor, y ciertamente darle valor a las cosas que son tuyas, Padre. No menospreciarlas. Ciertamente no somos juez de Esaú, pero también nosotros reconocemos que tantas veces por un plato de lentejas, Señor, hemos entregado por nuestros propios deseos, por nuestras ganas, por nuestro orgullo,
y hemos desechado tus cosas, Padre. Hemos desechado tus promesas, hemos desechado tus bendiciones por tan poco, Señor, y te rogamos que tú nos perdones, te rogamos que tú nos afirmes, Señor, en la fe, que tú nos sostengas, Padre, para hacer las cosas según tu voluntad y no nuestros deseos caídos, nuestros deseos carnales, Señor, y que ciertamente te podamos buscar en oración, podamos buscar dirección, Señor, hasta confirmar de parte tuya, Padre, que lo que estamos haciendo siempre venga de ti, Señor. Padre Santo, gracias por la palabra del día de hoy. Siempre hay riqueza, Señor, en tu palabra, que todos y cada uno podamos siempre escudriñar, leer tu palabra, Señor, que siempre es alimento para nuestras vidas, Padre. Y ciertamente eso grabado en nuestra mente y nuestro corazón, la podamos aplicar y podamos descansar en ella, Padre. Obra por medio de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gracias porque tenemos siempre la oportunidad de aprender y gracias por tu siempre gracia en cada uno de nosotros derramada, tu bendición y tu misericordia, Padre. Dejamos esta reunión a tus pies, esta oración, Señor, obra en cada uno de nosotros y te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo. Amén.